En esta comunicación presentamos una indagación sobre el concepto de lo expresable femenino establecido a partir del trabajo de 6 artistas con obra en el Museo Reina Sofía. El objetivo de esta investigación metodológica es proporcionar una serie de recursos a los comunicadores especializados en arte contemporáneo. Esta investigación adoptó primero la forma de una experiencia pedagógica para analizar obras de arte de mujeres artistas españolas con el fin de motivar a los alumnos para que alcanzasen competencias de pensamiento crítico. Las creadoras que utilizamos fueron Ángeles Santos, Maruja Mayo, Esther Ferrer, Elena Sins, Patricia Gadea y Elena Blasco, cuyas obras fueron utilizadas siguiendo unas rutinas del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard para fomentar el pensamiento crítico. No se trata de construir unas habilidades o de proporcionar unas rutinas o unas herramientas concretas para analizar cuadros, sino se trata más bien de crear una disposición general a la persecución de los propios intereses para no depender tanto de las notas de prensa o los alumnos de esa idea de lo que deberían estar observando o de lo que deberían estar aprendiendo. El concepto de lo expresable es un concepto filosófico, estoico, es uno de los 4 incorpóreos con el espacio, el tiempo y el lugar, y aquí lo utilizamos como una herramienta, como un concepto útil a la comunicación, porque los expresables se concretan en unas estrategias de pensamiento y en unos intereses diferentes de los masculinos que se manifiestan en las obras de estas artistas. Entonces, desentrañar algunos de estos expresables que se manifiestan a través de sus obras ayudará a comunicarlas de una manera más específica y probablemente que consiga interpelar más activamente al público. La primera artista que analizaremos será Ángeles Santos, con su obra La Tertulia, a la que aplicamos estas 2 rutinas del Proyecto Cero. En su obra La Tertulia y en muchas obras de Ángeles Santos, ella introduce en las escenas 2 variables que son el deseo, el misterio y la vida cotidiana, y las hace que se influyan significativamente sin someterse a un fin extrínseco. Por eso decimos que son inmanentes, como un fin extrínseco, como por ejemplo retratar una sociedad. Estas mujeres de esta obra, La Tertulia, se da el misterio y se da una situación de intimidad, de vida cotidiana, igual que en este cuadro de Max Beckmann, en este doble retrato. Estas mujeres de Beckmann, digamos que no se enteran de nada y no son conscientes de ese deseo, de esa angustia, de esa insatisfacción que hay detrás de la vida cotidiana. Otras artistas con las que podemos relacionar este expresable son Rosario de Velasco, por ejemplo en esta obra de Adán y Eva, donde lo misterioso está en esa vegetación, o en otra obra de Ángeles Santos como Niños y plantas, o en la obra de un artista más actual que es Chechu Álava con esta obra Niño Niña de 2017. La siguiente artista que estudiamos es Maruja Mayo y su obra La Verbena de 1927, y la comparamos con una obra de Guillermo Pérez Villalta que también recoge una situación de ocio, ¿no? Que en una es la verbena y el otro son los personajes saliendo de un concierto de rock. Tanto Villalta como Mayo utilizan una serie de trazados armónicos que subyacen debajo de los cuadros, una serie de diagonales o de puntos que trazan direcciones, que se producen intersecciones con líneas de una especie de cuadrícula, y se marcan puntos donde ellos colocan sus personajes o determinados elementos de la composición. De forma que esta geometría produce como un distanciamiento
los personajes se distribuyen, se localizan muy libremente, no siguiendo una perspectiva o una jerarquía. Maruja Mayo ha sido considerada una pintora surrealista. Cuando a veces ella hace obras bastante realistas, como por ejemplo tiene una estética grandiosa, un poco mítica, como en las obras del realismo socialista o del fascismo, como Mussolini, esta estatua ecuestre de Mussolini. Lo que pasa es que Maruja Mayo, esta estructura geométrica que ella tiene tan arraigada en sus cuadros, convierte los temas realistas en algo excéntrico o en algo surrealista, ¿no? Entonces digamos que Maruja Mayo tiene como dos líneas. Una línea más surrealista, que se manifiesta a través de unas estrategias formales muy rígidas, como estas simetrías tan extrañas, en las que los objetos se colocan unos encima de otros y luego también de forma simétrica, como hace la fotógrafa dadaísta Claude Cajun en estos collages que ilustran el libro del Corazón de Picas, donde por ejemplo hay flores, manos simétricas y objetos que se colocan unos encima de otras formando torres parecidos a estas composiciones de Maruja Mayo. Esta es otra naturaleza viva de la gallega, que sin embargo la podemos también analizar desde el otro lado, no del lado surrealista, sino del lado geométrico, y advertir en ella que esto es una figura de revolución, o sea, su estructura geométrica que la emparenta con obras más abstractas y más geométricas, como esta de la japonesa Ruth Asawa. Esther Ferrer es una performer española, y vamos a hablar de su pieza íntimo y personal. Le aplicamos una rutina para observar las partes, porque una performance siempre consta es una acción, pero también se manifiesta en forma de documentos o de fotografías, y también analizamos las audiencias, los públicos. Esta obra de íntimo y personal consiste en medirse partes del cuerpo y colocar las mediciones sobre el cuerpo. Pero también se pueden colocar sobre una pizarra, se puede hacer desnudo y vestido, se puede hacer uno o varios, se puede medir uno al otro. Esther Ferrer siempre produce variaciones en sus esto es lo que cuenta este texto que aparece en esta imagen. En cuanto, si analizamos la relación con el público, las performances de Esther Ferrer tienen un punto un poco provocador en el uso de los desnudos, por ejemplo, y porque ella se vale de que es señal de distinción intelectual no alarmarse ante esto de los desnudos. Entonces ella se aprovecha de esta característica. Pero, sin embargo, hay muchos performers, una gran parte de ellos, provocan al público de una manera en la que le llevan a situaciones lo más insostenibles posibles, hasta que tengan que quedarse impasibles más o menos o marcharse, porque no pueden soportar la violencia de las acciones, ¿no? Este disparo de 1971 de Chris Buren es uno de estos ejemplos, en la que el artista fue disparado por un compañero y la performance salió mal porque la bala tenía que rozarle y no herirle, y le atravesó el brazo y le hirió más gravemente de lo que se esperaba. En esa senda están las performances también de Marina Abramovic, como la famosa Ritmo Cero, donde se encerró con el público durante 6 horas y le proporcionó una serie de objetos para que hicieran con ella lo que quisieran, de forma que ella no reaccionaba. Entonces el público, sobre todo masculino, la pinchó, la agredió, la clavaron cosas, incluso hubo un momento muy tenso en que la apuntaron, le hicieron coger la pistola y la apuntaron. Y generalmente mujeres la ayudaban y disuadían al público de ir más allá, ¿no? Incluso la salvaron la vida prácticamente.
Eh, si Marina Abramovic saca lo peor del público con sus acciones, Esther Ferrer intenta sacar lo mejor, intenta que el público sea creativo y que disfrute tanto como ella haciendo performance. Por ejemplo, por eso sus performances a veces adoptan la forma de proposiciones, como este libro de las manos, donde en esta mano pone verifique los dedos de sus manos cada hora que pasa, y aquí está escrito, es decir, 24 veces al día. Es algo parecido a lo que hace Yoko Ono con su libro reeditado recientemente, Pomelo, donde propone piezas como este. Registrar el sonido de la nieve cayendo. Debe grabarse de noche, no escuchar la grabación, cortarla y usarla como cinta para atar regalos. En la contraportada dice, queme este libro después de leerlo. Y por eso John Lennon, que era prologuista del libro, dice, este es el mejor libro que he quemado. Esther Ferrer también tiene una serie de performances muy relacionadas con el arte conceptual y con Joseph Kosuth, como esta pieza Una y tres sillas, donde se reflexiona sobre la definición de lo que es una silla, el concepto de silla. Entonces él pone una silla real, la foto de una silla y una definición de silla. Sin embargo, en esta pieza también conceptual y que también está reflexionando sobre el concepto de pera, que se titula Tres porciones de pera, aquí vemos es una pera que sí que se divide en tres partes, pero la palabra pera está escrita en un paraguas, con una especie de ambigüedad típica de Esther Ferrer. La artista más joven que relacionamos con Esther Ferrer es Cristina Busto, que realiza que, happenings donde el público participa, como esta jukebox humana donde el público debe meter por aquí una moneda o un botellín, elegir una canción, Colegiala, por ejemplo, o Alma, Corazón y Vida, y entonces el artista que está dentro con una amiga y con una guitarra y distintos instrumentos ejecuta la canción. Entonces, Esther Ferrer, si no es tan lúdica como Cristina Busto, sí que tiene una ligereza que desde luego la aleja mucho de estos performances que se hieren en público o que provocan escenas de gran violencia, como demuestra esta performance a varias velocidades. E igualmente cuando trata con objetos también los trata de una manera menos solemne. Elena Asins es una artista geométrica y proponemos aquí una comparación con esta obra del artista Sol Lewitt. Digamos que la pieza de Elena es una de una serie de muchas variaciones y es una pieza muy sofisticada al final. Porque cosas, por ejemplo, el centro de esta pieza, las diagonales no van hacia las esquinas, sino que acaban aquí y el centro de gravedad de la pieza es más bajo, es menos obvio que este punto central y que estos puntos que utiliza Sol Lewitt. Son obras que proporcionan una gran diversión de intentar entender cuáles son las variaciones o cómo están ejecutadas o cuál es la progresión. De hecho, Elena Asins, como algunos artistas españoles de los años 70, llevaban sus obras al centro de cálculo para ver si se las podían computar. O sea, a ver si el ordenador podía programar la pieza y producir estructuras él solo, ¿no? Una artista geométrica también de gran sensibilidad es la india Nasreen Mohammedi, que tiene piezas como estas de gran ligereza o muy emotivas, digamos. Patricia Adea presentamos esta pieza suya que se titula Bar McCarthy's y la comparamos con esta pieza de Manolo Quejido porque son dos piezas que son cromáticamente muy similares, utilizan la misma gama de color y compositivamente también siguen una matriz, digamos, velazqueña que presente en Las Meninas, por ejemplo, donde hay unos personajes al fondo
que nos miran y entonces nosotros nos introducimos en el cuadro como espectadores de forma que estamos muy presentes en el cuadro. En este sentido, la pieza de Patricia Gadea es más arriesgada porque el personaje está de espaldas y entonces nuestra mirada es, digamos, más agresiva, el personaje es más vulnerable. Y donde Patricia Gadea manifiesta ese placer femenino característico de su expresable es en la pincelada, por ejemplo. La pincelada de Patricia Gadea aquí es una pincelada más placentera o más alegre, más vital, que esta pincelada más vertical, más de pincel seco, más controlada, ¿no? De Manolo Quejido. Entonces, aunque en obras como esta, que habla del sexo, del capitalismo, del racismo, o en la obra anterior, que probablemente habla del alcoholismo, es una pieza sombría, Patricia Gadea tiene este placer de la pincelada, ¿no? Que también está presente en obras como las anteriores que hemos visto de Pauline Botti, que es una artista pop de los años 60 inglesa. Patricia Gadea también tiene, por cierto, marilines pintadas. O también se caracteriza con el trazo de dibujo de Paula Rego o de Catalina Obrador, que es una artista que también tiene una parte de su obra performativa que podría ser comparada con Esther Ferrer, porque también tiene un aire. Elena Blasco, al igual que Patricia Gadea y que Catalina Obrador, habla a menudo del cuerpo femenino. En esta obra, una figura de revolución verde de plástico tiene un uso extraño que convierte en una figura, digamos, coqueta, ¿no? Estamos comparando esta obra con La silla de grasa de Joseph Beuys, que es un artista que utiliza este material, la grasa, con un significado autobiográfico. Joseph Beuys cayó con su avión en llamas en la Segunda Guerra Mundial sobre una estepa ahí cerca de Mongolia, y una tribu lo recogió, lo envolvió en fieltro y lo untó de grasa y se logró curar de sus quemaduras. Entonces él utiliza este material que tiene siempre ese significado autobiográfico. Sin embargo, los materiales en Elena Blasco pueden ser tener muchos diferentes usos y muchos diferentes sentidos. Por eso hablamos de poliusia, que es como una especie de polisemia llevada a las tres dimensiones, ¿no? Entonces aquí esta pieza está realizada con arcilla, su arcilla es muy elocuente y nos recuerda al uso de la madera también en esta pieza de Rim Horton, por ejemplo, que es una madera también muy festiva, muy de fin de semana en el lago Tahoe, ¿no? De dibujo animado. La arcilla de Elena Blasco es el material que hace el jarrón y que hace la flor. Aquí unos clavos hacen la galleta esta de Rim Horton. Marta Barrenechea es una artista que hace también algunas instalaciones muy, muy polisémicas como las de Elena Blasco. Entonces esperamos que este concepto de lo expresable les resulte útil en sus comunicaciones, y digamos que lo expresable femenino es un modo de manifestación. Absorbe el contenido desordenado de los intereses femeninos o de los inconscientes y lo manifiesta como unas obras de arte que resultan misteriosas o surrealistas y excéntricas, o autoritarias, obsesivas y discretas como las piezas de Elena Sings, vitalistas en el caso de Patricia Gadea, o humorísticas, ¿no? Entonces estos expresables esperemos que les ayuden a una comunicación más ajustada sobre el trabajo de estas artistas y sirvan para interpelar más directamente al público que lea sus comunicados. Muchas gracias.